Continuamos. Entonces, en los 90, el tema de lo indígena vuelve a presentarse, pero ahora desde otro fenómeno, la cultural, pero surgen ciertos conceptos: transculturalidad, multiculturalidad e interculturalidad. Y se debatió sobre este tipo de situaciones, y el concepto que más fue reconocido por los intelectuales fue el de interculturalidad. Inter, que tiene que ver con dentro. Es decir, no se trata de nosotros incorporarlos a los pueblos indígenas. O sea, pues vamos a abrir la puerta y vengan aquí. No. Sino que es conocerlos. Y se inició en los años 90, por misma presión de ellos, por misma lucha propia, empezaron a reconocerse las lenguas, a reconocerse sus costumbres, su conocimiento milenario. Pero aquí ocurrió un detalle: se volvió como muy exótico. Entonces todo mundo empezaba como a simpatizar con el mundo indígena o con estos pueblos aborígenes, y empezó a volverse una moda. Y entonces ocurrió un detalle: se iba perdiendo la esencia, se iba perdiendo, además de la esencia, lo sustancial de esas culturas. Entonces se hicieron acuerdos internacionales que la educación debería iniciar y establecer programas de estudio que permitiera 4 cosas. 1. Conocer a los pueblos. Número 2. Reconocerlos como parte de la nación. Número 3. Respetar la autonomía que ellos habían construido cuando los estados o los países los habían olvidado, y que ellos ahí seguían con su forma de convivencia. Se empezó a recuperar literatura, poesía, arquitectura, y se empezaron a generar las universidades interculturales. La Universidad Veracruzana, todos los años 90, va a iniciar todo un proyecto y se va a concretar mucho tiempo después, ya en este milenio. Entonces, esta universidad o esta idea intercultural empezó a intelectualizarse, es decir, crear proyectos para que conozcamos a esa cultura y nos sumemos, no que nos integremos, no que nos dejemos conquistar o conquistarlos, sino reconocerlos. Y una de las cuestiones se va a dar cuando en 1992, en el artículo 4º constitucional, se reconoce a México como un país intercultural, es decir, con un país que no solo tenía esta idea mestiza, sino que también tenía purépecha, otomí, maya y todos los derivados del mundo maya, todos los derivados del zapoteco, del mixteco, del náhuatl, del huichol, del rarámuri, etc. Y entonces se empezó a crear versiones del himno nacional. Va pasando el pan, el pan de los pueblos, qué rico, ¿no? Bien. Entonces, a traducirse el juramento a la bandera, el himno nacional, el himno, la marcha a la bandera, a traducir a las lenguas propias, y se empezó un debate de que ellos no eran dialecto, que eran una lengua. Dialecto es cuando de una lengua surgen otros derivados, como por ejemplo, la lengua sería el latín, y una de las versiones del latín es el español, por lo tanto el español sería un dialecto, porque es una lengua que nace de otra. Pero en esa idea de colonialidad se decía es que el español es la lengua. Y no, a ver, hay que revisarlo. Aquí los lingüistas aparecieron para hacer ciertas precisiones. Se empezó a estudiar las consecuencias de la conquista en los pueblos originarios.
Se empezó a estudiar la revolución y su repercusión en los pueblos originarios. Se empezó a estudiar cómo el tránsito del México urbano golpeó al mundo indígena, al mundo aborigen, al mundo autóctono. Se empezaron a hacer estudios geográficos, políticos, demográficos, históricos, culturales. Y se inició todo un proceso escolar de establecer ciertas fechas para reconocer estos pueblos. Por ejemplo, se eliminó ese tradicional Día de la Raza, que ponderaba a una raza sobre otra. Y bueno, se estableció que en las escuelas se hicieran monumentos o altares de muertos según las culturas propias de la región y bueno, unas grandes festividades que ya se hacían. El trabajo de las máscaras, la arquitectura, la gastronomía, pero aún no era suficiente. Entonces también se tuvo que reformar el 27 constitucional para hacer una legitimación de las tierras propias indígenas. ¿Por qué? Porque vamos a remontarnos a Juárez. Juárez, cuando llegan los españoles, vamos a hacer un poco de historia. Cuando llegan los españoles se apropian de esas tierras, pero nadie les da papeles. Y ahí estuvieron 400 años. Y ahí se quedaron 400 años. Pero allí todavía había indígenas. Los indígenas también fueron reproduciéndose, se fueron estableciendo, generando familias, nietos, bisnietos, hasta llegar a la época de Juárez. Y Juárez les va a dar el título de propiedad a esas personas que son herederas de lo conquistado y les quita del todo la tierra a los que estaban antes de la llegada de los españoles. Entonces, en 1992 se revisa el artículo 27 constitucional y también se hace un establecimiento geográfico y un trazo de mapas para también darles propiedades comunitarias a los pueblos originarios. Y esto se va a llevar muy fuerte en Chiapas, en Guerrero, en Oaxaca, en la zona de los huicholes, en Jalisco. Se va a ver mucho esto en la zona de la montaña de Puebla, en la Huasteca Potosina, en la Huasteca de Hidalgo. En la Huasteca de Veracruz no, porque la Huasteca veracruzana ya es muy urbana. Mientras que la Huasteca hidalguense, la Huasteca potosina, sí conservan mucho de esta tradición milenaria de la posesión de la tierra. Y por supuesto se va a reconocer los tipos de gobierno que ahí están. Tan es así que en Oaxaca hay municipios autónomos. Pero se vuelve a tocar la educación y dice, la escuela tiene que crear libros traducidos también a la lengua madre. Y hoy anda en boga, pero en los 90 y ya a principios de este siglo y del nuevo milenio empieza a darse mayores pinceladas o se quiere hacer mayor concreción. Ahora, hago un paréntesis. En España se hablan 3 lenguas: la española, la catalana y el gallego. ¿Sí? En Francia no solo se habla el francés, también se habla el catalán. En Italia todavía se siguen hablando el napolitano, el florentino. Cierro paréntesis. Porque en México eliminamos a nuestras lenguas por el concepto de colonidad, es decir, nos introyectaron la idea de que la lengua española era superior a la lengua propia materna, que la olvidamos. Abro otro paréntesis. Hoy nuestro español, el que nos quedó, también ya está siendo absorto por el inglés. Yo no estoy diciendo que no aprendamos inglés, lo que estoy diciendo es que tenemos que aprender bien el español para poder establecer palabras. Hay una palabra que
quedó en la parte vulgar, aiga. Si alguien dice aiga, lo miran mal. Cierto es que no tiene el mismo significado del verbo haber, pero cierto es que se ocupa en muchas zonas de habla española. Y quiero hacer una precisión y chéquenlo. Hay palabras que no existían en el español, pero como se usaban tanto, que las aceptaron la Real Academia de la Lengua, como por ejemplo chanfle, ¿sí? Como taco, etcétera. Entonces, cuando una persona dice aiga, todo mundo lo ve mal, pero todo mundo ve bien cuando alguien dice accesar, ofertar, portabilidad, cuando en nuestro español ya existe la palabra acceso para entrar, cuando en nuestro español ya existe la palabra oferta para ofrecer, cuando queremos decir portable, portabilidad, entonces nos está pasando lo mismo. Colonidad. Creemos que si hablamos así, somos superiores a quien diga enenante, palante, anca, aiga, pospués, ansina, mesmamente. ¿Por qué? Porque aunque ya se están haciendo muchos estudios sobre la lengua, sobre esta parte de que eso no nos tiene que definir como superiores o inferiores, curiosamente aparecen otras formas que todavía siguen con esa idea de superioridad. Y hay otros lemas, por ejemplo, vamos a celebrar Día de Muertos y no celebren el Halloween, porque hay que respetar nuestras raíces. Perdón, nuestras raíces no son los días de muertos. Lo de Día de Muertos es español. Nuestra raíz sería el culto a estos escenarios de los distintos fenómenos de la muerte que inician desde 10 días antes de finalizar octubre y que se celebra con el Mitla. Si eso fuera rescatar nuestras raíces, pero no, queremos defender una raíz católica occidental de la festividad de Día de Muertos y Todos Santos, y condenamos el Halloween, pero hay que pensarlo más allá. Prometo hacer un comentario sobre esta relación de las festividades de los muertos y verán que Halloween tiene cosas bastante tradicionales que si las revisamos vamos a llegar a los celtas, y que los celtas también vendrían siendo esas raíces de estas festividades. Sigo. Entonces la cultura va a reconocer que también aquellos pueblos tienen cultura, pero no es algo nuevo. Es algo que ya Francisco Javier Clavijero en Historia del México Antiguo ya lo estaba postulando en su obra publicada en 1827. Pero como no hemos revisado bien a los intelectuales nacidos en México, nos es difícil poder rescatar nuestra cultura. Entonces, esta lectura nos está dando pinceladas para recuperar el tema de racismo, pero no hablemos de racismo y pensemos en el Holocausto, que hay que pensarlo porque eso es otro gran tema, o el conflicto en Irán, o el conflicto con Corea, o el conflicto en Estados Unidos. No, esa idea de colonialidad sigue andando entre nosotros y tenemos que luchar. Por ejemplo, cuando decimos que el joven tiene que estudiar para salir de pobre, no, el joven no va a estudiar para salir de pobre, va a estudiar para tener una mejor perspectiva del mundo y salir adelante, pero con su pensamiento. Otra idea que tenemos de racismo es que es pobre y no tiene cómo estudiar. No tiene,
pero el Estado, la escuela, se lo tiene que dar, tiene que proporcionárselo. Porque aquí la lectura se mete en cuestiones bastante interesantes al decir que un joven indígena rural, cuando se traslada a una universidad en una urbe como Jalapa o como Orizaba, se encuentra con muchos problemas. ¿Por qué? Porque en la escuela de su pueblo, en la escuela de su comunidad, no le enseñaron como se enseñó en la ciudad. Entonces están en desventaja y eso es racismo. ¿Y cuándo es racismo? Cuando algún profesor le ofrecen una plaza para irse a la sierra y dice, no, yo quiero una plaza para estar en mi ciudad junto a mi familia, yo no voy a ir a la sierra porque allá no hay nada, allá no hay internet, allá no hay recursos, es decir, ya se ponderó. Esto menciona la lectura, esto es racismo. Las dificultades que tiene esos pueblos autóctonos, esos pueblos originarios, la dificultad que tienen para poder sumarse, integrarse, conocer y ellos mismos dar a conocer su cultura. La Universidad Intercultural Veracruzana lo está intentando. El nuevo modelo de estudios, este plan 023, lo está intentando. Pero hay un fenómeno de pensamiento, hay una cosmovisión de pensamiento que no nos permite entenderlo. Otro elemento que la lectura nos deja muy claro es lo referente a que los pueblos originarios no es un mundo exótico, no es un tema de moda, es un tema de reconocimiento y de que todos asumamos el concepto de justicia y el concepto de equidad. Porque ellos en el pueblo que estén, en el país que estén, son de ese pueblo. Son mexicanos, son guatemaltecos, son nicaragüenses, son rusos. En Rusia hay mucho conflicto de los pueblos originarios, sobre todo en sus fronteras. ¿Sí? Por ejemplo, con Ucrania. El problema de Crimea. Allí hay un conflicto de los pueblos eslavos. En España hay un conflicto serio con la comunidad de Cataluña. En México hay un conflicto serio, ¿sí?, con los pueblos indios. En todos los países hay muchos conflictos con respecto al tema. Pues este siglo está presentando una revisión a esos conflictos y poderles dar solución desde la escuela, pero desde cosas muy concretas. No hacer ponderación sexual de que una mujer es más o un hombre es más. Porque aquí también la lectura se mete con esa idea de superioridad con respecto al hombre a una mujer. Es racismo, porque es pensarla que biológicamente es diferente. Sí, biológicamente es diferente, pero que sea diferente no implica que sea maltratada. ¿Sí? Quiero terminar el comentario de la lectura con un pensamiento de Cristóbal Pérez Toledo, estudiante con Jabal, que es una comunidad maya en Guatemala. Este muchacho es estudiante, lo citan en el texto, y estuvo en lugares de refugiados. O sea, muchos jóvenes o personas, por el hecho de ser de pueblos originarios o no estar incorporados a la cultura occidental, terminaron de refugiados. Él decía, no quiero dejar de ser lo que soy, ni quiero dejar de estar donde estoy.
Lo que quiero es cambiar cómo estoy. Más o menos así son sus palabras. O más o menos así las estoy parafraseando. Porque él no quiere dejar de ser indígena, aborigen, él no quiere dejar de ser maya. Él lo que quiere dejar es que lo maltraten o lo marginen por esta idea. En el texto van a encontrar evidencias que establece CONAPRED de cómo por el color de piel, por la estatura o por el tipo de cabello se clasifican las personas. Jóvenes de Ixtazotitlán y todos aquellos que logren escuchar este audio, tenemos que eliminar esa colonidad, es decir, esa idea de que hay diferencias que nos hacen superiores por la biología o la cuestión biológica, y que la cultura es una herramienta para la clasificación de los humanos y para su trato. Muchas gracias. Lean el texto y según sean sus tareas que se les vayan pidiendo ahorita en lógica, después en ética o en Citesova o en filosofía, piensen en este texto, porque este texto debe de motivar la reflexión y el establecimiento de una nueva conciencia histórica.